Buenas tardes, hermanos. Si pudiéramos pensar en un porcentaje para los cristianos, ¿qué porcentaje sería el que debemos seguir a Cristo? Si pudiéramos poner un porcentaje, una cantidad, cuantificarlo, ¿qué porcentaje sería el que un cristiano debe de seguir a Cristo? Diríamos el 20% en la vida de un cristiano, 50%, o la mayoría, el 60%, 70, 80, 90 quizás. ¿Qué porcentaje, si pudiéramos cuantificarlo, un cristiano o alguien que ha nacido de nuevo se compromete con Dios para seguirlo? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta un 95%? ¿Se puede seguir a Cristo? ¿Se puede haber nacido de nuevo? ¿Se puede ser de Él? Dejando un 1% para mí, mientras el 99% sea para Cristo. Es una pregunta que hay que reflexionar. ¿Se puede dejar? Es más, déjame preguntarlo. No hay respuesta todavía. Yo sé que es una pregunta retórica, ¿verdad? Pero ¿se puede dejar un 0.5 para mí y dedicarle a Dios el 99.5 cuando confío en Cristo? ¿Piensan que sí, hermanos? Cada vez que llamaba a Cristo a sus discípulos, y cada que vemos uno de los encuentros con Jesús, como lo vimos la semana pasada con Simón y con los discípulos, su llamado y la transformación que Dios obraba en las personas que llamó, en las personas con las cuales tuvo un encuentro, aquellos a quienes transformó, fue de un 100%. Todas las veces. No fue de un 80 a un 90 o un 95, fue de un 100%. A veces hay una tendencia en la iglesia de Cristo, o por lo menos en las iglesias, en la iglesia visible o en la congregación, hay una tendencia a pensar que si he conocido a Cristo, puedo alejarme de Él. O puedo tener algún hábito pecaminoso que Él va a entender. Algún área que me puedo, en cierta medida, guardar. Mientras no haga daño a otros, mientras no afecte a la familia, mientras otros no lo sepan, puedo llegar al 90%, puedo llegar al 95%, puedo decirle, Señor, te sigo, pero hay un área, hay un porcentaje que no lo digo, no lo expreso, pero pienso que eso, yo sé que se lo tengo que entregar, pero va a ser más tarde, pero va a ser después, pero yo sé que Él me ha llamado, pero estoy luchando, a veces nos escudamos, tengo ciertas debilidades, pensamos, pero el llamamiento de Cristo, como vimos con Simón, cuando dejó Simón las redes, era, ven y sígueme, era del 100%. No existe un cristianismo a X porcentaje, existe un cristianismo al 100%, existe una vida de un cristiano que lo deja todo para seguir a Cristo. No hay menos. En la Biblia no existe tal cosa como seguir a Cristo a medias. No existe en la Biblia tal cosa como poner un pie o un dedo del pie en el mundo y el otro con Cristo. Por supuesto, la Biblia no habla de la perfección, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuando uno de verdad no ha entregado su vida a Cristo. Y vamos a ver qué significa esto de seguir a Cristo. ¿Qué significa esto de entregar la vida a Cristo? Vamos a explicar bíblicamente qué significa con el encuentro del día de hoy. Hoy vamos a ver el llamamiento de Leví. Les voy a invitar que abran su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32. Lucas 5, 27 al 32. Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32. Lucas capítulo 5, 27 al 32, y creo que ya la mayoría lo tienen. Perfecto. Dice así: Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos,
y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y Leví ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas que se quejaban a los discípulos de Jesús, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias porque otra vez tenemos el privilegio inmerecido de tener tu palabra abierta ante nuestros ojos, el privilegio de tenerte aquí, privilegio de comunicarnos contigo y poder ver la gloria de Cristo en los evangelios y en los encuentros que tú dejaste registrados de personas con Jesús. Te suplico, Señor, que hoy haya encuentros con Jesús, hoy haya pues ese compromiso de seguir a Cristo que solo tú puedes obrar en el corazón de pecadores. Como Cristo dijo, vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Te ruego que hoy sea el día, Señor, que tú llames a pecadores al arrepentimiento, que tú llames a seguir a Cristo, a personas que no pueden ir por su propia voluntad, pero confiamos en ti y te lo suplicamos, Señor, y que la gloria de Cristo sea exaltada esta tarde. Te ruego que me uses, Señor, no porque yo sea digno de ser usado, pero porque sé que tú eres misericordioso y usas a tus hijos, instrumentos de barro y frágiles y débiles a través de tu Espíritu. Así que te suplico, Señor, que tu Espíritu me dirija y que dirija los corazones de esta congregación para que cada uno de nosotros seamos impactados por tu palabra y, Señor, penetre hasta los huesos, hasta los tuétanos, hasta lo más íntimo de nuestro ser. Y te ruego, Señor, por la congregación de cada domingo y por los visitantes de hoy, porque yo sé, Señor, que estemos todos aquí juntos no es casualidad, tú eres un Dios soberano. Así que te ruego por todos, por esta prédica, para la gloria de tu nombre, en nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo aquí en este pequeño relato el llamamiento de Leví. A Leví también se le conoce en los otros evangelios sinópticos, Marcos y Mateo, como Mateo, el discípulo de Cristo. Vamos a ver primero, antes de revisar cada texto o cada versículo, vamos a ver que hay tres personajes principales. El primero es Leví, o Mateo, quien llegó a ser uno de los apóstoles. En este momento lo encontramos como un recaudador de impuestos. Él se dedicaba a recaudar impuestos para el Imperio Romano. Pero, como ya hemos platicado bastantes veces de los publicanos o recaudadores de impuestos, recaudaban más de lo debido. Robaban a la gente flagrantemente. Eran traidores, engañadores, se hacían millonarios rápidamente porque se vendían al gobierno romano. El Imperio Romano gobernaba y ellos se vendían al Imperio Romano, cobraban impuestos a la propia gente judía, a sus propios hermanos judíos, y vivían en lujos, se hacían de muchísimo dinero muy rápido. Se les conocía también a estos hombres como amantes de placeres, no tenían escrúpulos y eran amadores del dinero o amantes del dinero. De hecho, por eso estaban en esos puestos, por eso se atrevían a traicionar a su propia patria, por dinero. Imagínense que tenemos aquí un hermano, Juan Pérez, vamos a ponerle Juan Pérez. Y el hermano Juan Pérez le dan un hueso en la política, como se dice, ¿no? Un huesito ahí en la política, hermanos. En un año, de repente, Juan Pérez, que era un miembro de la congregación, así como por medio, como nosotros, en un año, de pronto ya ves que el hermano Juanito Pérez ya tiene dos negocios, ¿no? Tiene un negocio así bien próspero de mariscos y otro de lo que quieras. Y te das cuenta que al año ya tiene 3 casas, 3 propiedades. El hermano Juanito Pérez rentaba. Y en un año que le dieron su puesto en el gobierno, de pronto ya tiene 3 casas, tiene 2 negocios, le va muy bien. Dices, caray, el salario de Juan Pérez no creo que sea para tanto. Ahora, imagínate que, vamos a imaginar que sucedía lo siguiente. Que sucedía lo siguiente. Que Juanito Pérez llega a gobernador, ¿no? Y de pronto, Juan Pérez
empieza a inventar impuestos. Imagínate, vamos a hacer un invento disparatado. Cobra impuestos por llegar a la iglesia. Y acuérdense que era aquí hermanito de la iglesia, ¿va? Aquí lo veíamos a Juan Pérez. Cobra impuestos, si pasas la puerta, se cobra impuesto a todo aquel que acuda a un culto religioso. Vamos a inventar que pudiera Juanito Pérez a duplicar el IVA. Entonces ahora cobra 32% de IVA. Y a los alimentos, a las medicinas, inventa cada impuesto. Y te das cuenta que al término de ese año, tiene ahora hoteles en Mazatlán, tiene hoteles en Cancún, tiene restaurantes y tiene no sé cuántas mansiones. ¿Cómo amarías a ese hermanito Juanito Pérez, verdad? Imagínate que te pone impuestos sobre impuesto, más impuestos, más impuestos, y empiezas a ver que llega, o lo ves pasar, ya ni siquiera viene aquí con nosotros, ¿verdad? Pasa lujoso, pasa unos carrazos el hermano Juan Pérez, o bueno, el supuesto hermano Juan Pérez. El señor Juan Pérez ya se volvió, ¿verdad? Usa helicóptero. ¿Qué sentimientos tendría la congregación hacia la persona que se reunía aquí, Juan Pérez, con nosotros? Ahora, ponte a pensar. Dirías, oye, qué bueno que le está yendo bien a Juan. Cuando sabes que te cobra por pasar la puerta de la iglesia, impuestos compra el gobierno, supuestamente. Ahora, ponte en esta situación. Si Juanito Pérez, así como estamos, cada vez nos empobrece más a Durango, cada vez más pobres, no te alcanza el sueldo porque hay que pagar impuestos tras impuestos, ya no aguanta los impuestos y llega ya a la puerta de la iglesia, ¿recibirías a Juan Pérez? Dice mi hermano que no, dice no, de inmediato no, dice ¿por qué? Bueno, ahora tenemos que pasar al siguiente grupo de gente al siguiente personaje o a los personajes que siguen en esta historia, que son los fariseos y los escribas. Ellos eran los religiosos, los observadores de la ley de Moisés. Ellos eran los que trataban de seguir las normas bien. Fariseos viene de una raíz que significa separados o eran los separatistas. Trataban de separarse del pecado y lo trataron de hacer al inicio de una manera pues loable, pero se fue tergiversando, aunque con buenas intenciones, fueron agregando asuntos, reglas a las normas de Dios que no existían. Es como si el fariseo te dijera, dice la escritura, mujer, vístete decentemente. Y entonces el fariseo le agrega la regla, no uses tenis, ¿no? Porque tenis para una mujer no es decente. Y no uses ese pantalón, Anita, porque no es decente. Y no uses rojo, ¿no? Y amárrate el cabello. Cosas que la escritura no decía. Sí, y los lentes, no. Cosas que la escritura no decía. No es cierto, Anita, no es cierto. Cosas que la escritura no decía, pero los fariseos se las inventaban con quizás el noble deseo de lo que no está escrito, vamos a escribirlo para seguir mejor a Dios. Pero su religión se volvió una religión de obras. Pensaba que podían relacionarse con nuestro Dios a través de lo que hicieran. Pensaban que agregando más y cumpliendo más y siendo de cierta forma, llegarían mejor a Dios o serían más aceptables a Dios. Ahí es donde no entendieron la relación con Dios, los fariseos. Pero tenemos a unos fariseos aquí en nuestra sinagoga, vamos a llamarle, para remontarnos a aquel tiempo. Entra Juanito Pérez por ahí. ¿Qué pensarían los fariseos de Juan Pérez? El publicano, el recaudador de impuestos. No, sáquenlo, sí, dice la hermana, sáquenlo. No, que no, por supuesto. Y tenemos ya hemos visto uno de los encuentros con Jesús, donde un fariseo está orando, gracias Señor, porque yo no soy como ese publicano, como ese recaudador. Gracias porque yo sí pago mis impuestos y doy mi diezmo y soy un ejemplar, soy religioso y lo hago bien las cosas. Gracias Señor, ¿se acuerdan? Mientras el publicano estaba orando, Señor, ten piedad de mí. El que salió justificado, y alguna vez lo vimos también aquí, fue aquel que pidió piedad a Dios. Entonces tenemos a este grupo de personas que menospreciaban a los recaudadores de impuestos, personas como Juan Pérez. No los dejaban entrar a la sinagoga, pero era entendible, tampoco nosotros lo dejaríamos entrar como si nada. Buenas tardes, señor gobernador Juan Pérez. A todos nos está empobreciendo cada vez más, estás en una terrible condición. Es entendible, y más que los fariseos eran personas rectas, los consideraban como moralmente inferiores. Y los consideraban como excluidos de las bendiciones de Dios, y algunos registros dicen que los consideraban hasta como perros, ni siquiera como personas. A ese grado llegaban los fariseos. Los tenían en la categoría todos los recaudadores como Juan Pérez, bueno, o como Leví.
como pecadores. Si había una categoría de pecadores, ahí entraban los recaudadores de impuestos, las prostitutas y alcohólicos y bueno, todos aquellos pecados escandalosos que ellos definían como escandalosos, así los tenían en ese concepto y ahí los categorizaban los fariseos, esos hombres. Tenemos una tercera persona en el relato, un tercer personaje, y este personaje es Jesús. Recuerden, son tres personajes. El tercero es Jesús. Y Jesús, el Evangelio de Mateo está presentando a Jesús, quien busca a los pecadores. Y en este pasaje les llama a Jesús, ustedes lo leyeron y lo veremos más adelante, les llama a los enfermos. El médico vino a los enfermos. Jesús lo vemos llamando a Leví, quien podríamos categorizar como enfermo, según lo que dijo Jesús. Ahorita explicaremos un poco más. Llama a pecadores al arrepentimiento. Dice, yo no vine a llamar a justos, yo vine a llamar. No viene a llamarlos a ustedes, fariseos. Bueno, no a ustedes, ¿verdad? Recuerden que estamos imaginando. A ustedes, fariseos, pues. A ustedes, fariseos, no los vine a llamar. Dice, yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento, como esa persona que está entrando ahí. Es médico para los enfermos. Y para no adelantarme más en el relato, vamos a ver el escenario de donde se desarrolla este pasaje. Jesús andaba junto al lago de Genesaret, como dice Marcos 2, dice que esto se desarrolló a las orillas del mar. Recuerden que los evangelios sinópticos cuentan, que son Mateo, Marcos y Lucas, cuentan historias desde cada uno desde su perspectiva. Pues Marcos cuenta que pasó y a la orilla del mar toda la multitud venía a él y él enseñaba, hablando de Jesús. Y al pasar es donde vio a Leví. Estamos en el versículo ahora sí 27 de Mateo 5. Ahora sí sígame con su vista. Y dice así. Dice así. Mateo 5:27. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos. Lucas, discúlpeme. Estamos en Lucas, seguimos en Lucas. Lucas 5, sí, Lucas 5, versículo 27, estamos ahí. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos, llamado Leví, o Mateo, como los otros evangelios lo registran, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Hasta ahí nos vamos a quedar en un momento. Mateo escuchó el llamado de Jesús, cuando le dice Jesús, sígueme. Sígueme, en griego, como está escrito este pasaje, es la palabra acoluceo, es el verbo acoluceo, y significa ir en compañía de alguien, dejarse llevar, obedecer o seguir el ejemplo de alguien. Por lo tanto, este sígueme era un llamado a seguirlo de cerca, a mirar su actitud, sus acciones, a mirar sus pasos, a seguir sus pasos, a ir donde él estaba, a aprender de él, a ser su discípulo, a seguirlo de cerca, para obedecerle. Ese es el llamado cuando dijo Jesús, sígueme. No es sigue y ve de lejos, no es sígueme y mira cómo soy, no es sigue y ve a la sinagoga, sígueme de cerca y vive conmigo. Ese es el llamado para Leví en ese momento, es la palabra que estaba diciendo, y es el mismo sígueme que Jesús da a sus discípulos. Nos preguntábamos al inicio, ¿hasta cuánto puedes seguir a Jesús? ¿O hasta cuánto puedes entregarte a Él? ¿Es el 90, es el 95, es el 80%? Cuando dice Jesús, sígueme, dice, sígueme en todo. Déjate llevar por mis mandamientos. Obedece lo que digo. Sigue mi ejemplo. Y ve en mi compañía. Eso es lo que significa este verbo y es lo que Jesús dijo a Mateo. Sin embargo, en Juan 6:44 dice algo así, mis hermanos. Lo voy a leer para que no tengan que buscarlo. Dice, y si alguien lo quiere anotar o buscar, dice Juan 6:44. Dijo Jesús, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré el día final. Por lo tanto, el llamado de Jesús, mis hermanos, es un llamado que nadie puede obedecer si no es que dice Jesús, nadie puede venir a mí, Juan 6:44, si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Cuando Jesús está diciendo, Mateo, sígueme, es una obra de Dios el que Mateo responda en obediencia a ese llamado. No es algo a lo que puedes decir, sí, yo voy, Jesús.
Sí, yo voy detrás de ti, Señor. No es algo que se pueda hacer y ahorita lo vamos a explicar. Pero aquí dice Jesús, si alguien no lo trae el Padre a mí, no puede venir. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Por lo tanto, este encuentro con Jesús, como vemos aquí, requiere, ven y sígueme, dice Jesús. Pero no me vas a poder seguir si no es el Padre el que hace una obra en ti para que estés dispuesto y obedezcas y seas capaz de llegar a los pies de Cristo. Número 1. Ahora, para entender este llamado, nos adelantamos al versículo 32, donde dice, si me acompañan ahí mismo en sus Biblias, dice Jesús, es como si estuviera explicando qué significa todo este llamado. Dice Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué, mis hermanos? Al arrepentimiento. Y esta palabra con la que complementa este concepto del llamado de Cristo, de venir a Cristo, arrepentimiento en griego se dice metanoia. Metanoia en griego es un cambio de pensamiento y de conducta. Cambio de pensamiento y de conducta. Entonces el llamado de Jesús era venir a Cristo, seguirlo, cambiar de pensamiento y de conducta. Sin embargo, hay quienes dirán, entonces todo lo que se requiere es que yo cambie de conducta, de pensamiento, seguir a Cristo. No, porque así son todas las religiones de obras. Cambia, obedece, así decían los fariseos, cumple, ven a la iglesia, ofrenda, por ejemplo, y cuántas cosas más que la misma Biblia puede decir. No solo es un cambio de conducta y de pensamiento, porque entonces podríamos considerar cualquier religión o podríamos considerar la psicología. Claro que la psicología tiene muchísimas cosas valiosas, pero no hace un cambio interior. Podrá ayudar a cambiar la conducta, pero no puede cambiar el corazón de raíz. No se trata este verbo metanoia de un cambio de pensamiento y conducta ni siquiera que tú puedes lograr. No es algo que puedes hacer. Algunos traducen este término metanoia o arrepentimiento como conversión. Es una conversión, dicen algunos, al estudiar este término griego. La conversión significa que es un cambio que no es superficial de pensamiento y conducta, sino un cambio de raíz. Es un cambio radical. Es un cambio necesario desde adentro. Como Jesús se lo explicó a Nicodemo. Le dijo, es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo. Nicodemo era un fariseo de los que estamos hablando. Nicodemo sabía de las escrituras, pero no le dijo, es necesario que sigas cumpliendo, Nicodemo. Le dijo, es necesario que desde adentro nazcas de nuevo. Es necesario que seas transformado desde adentro. Y esa transformación, es necesario que esa transformación sea operada por Dios en tu corazón. Nicodemo y fariseo y todo aquel que va a seguir a Cristo, es necesario que Dios obre desde adentro porque eres incapaz, dijimos, de tú ir a Cristo para seguirle y también eres incapaz de arrepentirte. Las palabras de la Escritura son tremendas y lo van a ver ahorita. Es necesaria una regeneración, dicen algunos teólogos, para usar este término, explicando el nuevo nacimiento. Dice Efesios 2:1, que antes de Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, muertos por completo. Si tú ves a este hombre, Juan Pérez, y a Leví, ¿por qué llegan a este grado de traicionar, de amar al mundo, de amar al dinero, de traicionar a su propia gente? Porque está en su naturaleza. ¿Por qué pecamos? Porque venimos infectados con el pecado, por decirlo así. Venimos con esa herencia pecaminosa desde Adán y Eva. Porque no podemos hacer otra cosa que no sea pecar. Pecamos porque somos pecadores. Pecamos y ofendemos a Dios porque así somos. Nadie nos enseña a pecar, nadie nos incita a pecar. O bueno, sí nos puede incitar a pecar, pero nadie nos obliga a pecar. Pecamos porque somos pecadores, nacimos pecadores, venimos pecadores a este mundo, muertos en delitos y pecados, alejados de nuestro Dios, sin la capacidad, dice Romanos, de hacer el bien. No hay quien entienda, dice Romanos 3, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera un fariseo, solo Cristo hizo lo bueno. Y escuchen a Romanos, lo que dice Romanos 8, 7 al 8. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Aquí hay un término que algunos teólogos lo han bautizado como depravación total. Me gusta mucho el término que usa un teólogo presbiteriano, R.C. Sproul. Le llama corrupción radical.
Y es que la palabra radical viene del latín radix, que es raíz. Cada persona está corrompida desde la raíz, dice la Biblia, lo acabamos de leer. La mente puesta en la carne, o me acaban de escuchar, es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Entonces tenemos dos cosas. Número uno, cuando Dios llama a alguien, nadie puede responder por sí mismo al llamado. Y aquí me quiero detener un momento. Si hay alguien que has orado para que conozca a Cristo, ora que Dios mueva ese corazón y a esa persona. Porque esa persona no puede hacer nada por sí mismo. Nadie puede ir al llamado de Cristo si el Padre no le ha concedido llegar a Cristo. Y ahora escucha lo siguiente. Nadie puede tampoco cambiar pensamientos y conductas para ser alineadas con el pensamiento y conducta que pide Dios, hasta que no se haga una obra de regeneración en el corazón de una persona. Por eso es que muchos luchan tratando de obedecer a Dios y no pueden nunca. Por eso es que muchos van a las iglesias y dicen, yo trato de obedecer, yo de verdad trato, pero pierdo la batalla cada rato. Mi vida no es parecida a un cristiano, yo sé que debo seguir el camino de Dios, pero no se parece mi vida al camino que Dios ha trazado. Por eso muchos no entienden que este arrepentimiento es algo que Dios concede y es una obra que Dios hace en el corazón de la persona. Y si Dios no la hace en tu corazón o en el corazón de la persona por quien estás orando, no va a haber un cambio de conducta. Me decía alguien, quiero ir a la iglesia el domingo, pero voy a llevar a mis hijos. Yo decía, mire, es que quiero que estén ahí, mire, le decía, ore por ellos, ya están grandes los hijos, ore por ellos, porque los puede traer a la iglesia. Si es que no quieren, los puede traer, sí, tráigalos. Pero quien puede hacer la transformación en el corazón es solo Dios. Son incapaces ellos de escuchar el llamado de Cristo. Son incapaces de cambiar su mente y conducta alineados a la voluntad de Dios, porque hasta que no llegue la regeneración de Dios, no pueden conocer a Dios, ser transformados por Dios. Dice 2 Timoteo 2:24, dice, escúchenlo. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, está dando requisitos para un pastor, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Pero escuchen la frase en la que me quiero centrar. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. En otra versión dice, les concede el arrepentimiento. Aquí está diciendo la Biblia. Confronta, dice, por si acaso Dios concede que la persona se arrepienta. Por si acaso Dios concede. Y si hoy tienes a alguien por quien quisieras que Dios le llamara a través de Cristo en esta prédica o en otro lado o a algún familiar, ponte a orar en este momento. Señor, concede, si es tu voluntad, que venga el arrepentimiento y que escuche tu llamado. Porque esta persona, como yo estaba antes, no puede. Esto, hermano, nos lleva a darle gloria a Dios. Nos lleva a darle gloria a Dios. Porque nos damos cuenta que siendo incapaces, hermanos, estando muertos, hermanos, Dios nos llamó, nos dijo, ven y sígueme, y nos mostró el arrepentimiento precioso que ha obrado en los corazones de sus hijos, hermanos. Si nos hemos arrepentido de los pecados, si hemos mirado a Cristo en la cruz, si hemos dicho, mis pecados fueron clavados en la cruz con Cristo, has muerto por mí, me has levantado en esa cruz, tú moriste y te levantaste y resucitaste, y yo he muerto y he resucitado, gracias Señor, gloria a ti, porque tú lo hiciste en mi corazón. Yo no podía seguirte, yo no podía escuchar tu llamado, yo no podía arrepentirme, yo no podía cambiar mi mente, yo no puedo hacer nada por mí, yo estaba muerto, pero gracias a Dios que obraste la obra que hiciste en este hombre Leví, también en mí. Cuando dice Cristo, le dice a Leví que estaba sentado en el banco de los tributos haciendo su labor, está sucediendo en el corazón de Leví, que ahora conocemos como Mateo, un milagro, el mismo milagro que sucedió cuando Jesús le dijo a Lázaro, ven fuera. Es el mismo, exactamente el mismo milagro, de la muerte a la vida. Es Leví, el amador de placeres y de pecados y de dinero, es un hombre incapaz de levantarse de ese banco de los tributos, a menos que Dios no intervenga. Y el versículo, vamos al versículo 28. Dice así, Lucas 5:28, y él dejándolo todo, se levantó y le seguía. Esa es la obra preciosa, gloriosa de Dios.
obrando un milagro del nuevo nacimiento, haciendo que una persona que amaba su pecado y era definido por su pecado, lo deje todo y siga a Cristo. Se arrepienta y dé la vuelta y dé la espalda al pecado y mira a Cristo y lo siga de cerca. Por eso, mis hermanos, el cristianismo no es al 90%. Porque no existe tal cosa en la Biblia. Si Dios te transforma por completo. Te hace otro, te llama, te da el arrepentimiento, te da una nueva vida. Eres transformado. Gloria a Dios que hace esto en la obra de sus hijos que éramos incapaces. Gloria a Dios que esta obra sigue haciéndola en personas que van llegando al reino de Dios o se van añadiendo al cuerpo de Cristo. Porque es la obra de Dios. Como iglesia, oremos por aquellos que estaban como nosotros estábamos, cegados por su incapacidad y por Satanás, como dice 1 Corintios, aún por Satanás con una venda en los ojos. Oremos para que Dios sea quien arranque esa venda, llame, transforme, traiga el arrepentimiento, llame, diga sígueme, y les diga sígueme. Y esas personas, oremos para que esas personas escuchen el llamado de Cristo, como nosotros lo escuchamos, hermano. Porque éramos indignos, porque éramos pecadores, porque estábamos alejados, éramos enemigos de Dios. Y gloria a Dios que Dios bajó a la tierra, nos llamó, murió por nosotros, nos llamó, le seguimos, nos concedió el arrepentimiento. Y ahora los que somos creyentes, los que somos cristianos, gozamos del arrepentimiento, el perdón y la vida eterna en Cristo. Versículo 29. Como era de esperarse, Leví al 100%, lo cambió todo. Versículo 29. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa a Jesús. Dice, le ofreció un gran banquete en su casa. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Aquí, hermanos, imaginen la escena, tenemos gente categorizada, clasificada como pecadores alrededor de Jesús. Recuerdan que se sentaban en una mesa corta, bajita, y se recostaban, se reclinaban todos en sus brazos izquierdos para comer en círculo. Esa casa de Leví estaba llena de colegas, recaudadores de impuestos, hombres y mujeres, quizás mujeres también pecadores, porque así los catalogaban los fariseos. Personas indignas, personas que no esperarías, personas que, como hace rato decíamos, no quisiéramos que pasen por esa puerta. Porque si pasa Juan Pérez por esa puerta, se me hace que lo sacamos, hermanos. Porque nosotros, aún como los fariseos y aún que somos cristianos, a veces pensamos que tenemos una mejor justicia que la de Dios, una mejor misericordia que la de... Así somos, hermanos. Esa fue la respuesta de nosotros y la verdad es que tendemos a eso como los mismos fariseos. Aquí en la casa de Leví había pura gente indigna. O como se les llamarían, o como Jesús les dijo, enfermos, pecadores. Así los describió Jesús. Vamos a ver más adelante. Alrededor habían recaudadores de impuestos y otros pecadores. Pero una cosa, hermanos, es bien cierta en los evangelios. Leví jamás volvió a sentarse en el banco de los tributos. Jamás. Jamás. No volvió a robar. Lo vemos cerca de Jesús. No volvió a defraudar. Ustedes tienen la historia de Leví. De hecho, el evangelio de Mateo está escrito por él mismo. Es el evangelio de Mateo que él mismo escribe como uno de los testigos oculares de la vida de Cristo. Uno de los discípulos de Cristo, uno de los apóstoles. No volvió a robar, no volvió a defraudar, no volvió a la vida de placeres. Andaba con Jesús. No volvió a la vida de lujos. Cuando dice, lo dejó todo en su caso. Siguió a Jesús. Ese fue el 100% para él, en ese momento. No volvió a la vida de lujos, hermanos. Ustedes ven a Mateo cerca de Jesús. No volvió a su estilo de vida antiguo. No volvió a ser el mismo, hermanos. No volvió a sus propiedades. Y murió como un mártir por su fe puesta en Cristo. ¿Y quién provocó y quién inició esta vida en Leví? Dios. Gloria a Dios que Él es el que transforma corazones de pecadores como Leví y como nosotros que escuchamos su llamado por la gracia de Dios. Un llamado irresistible, por supuesto, que nos transforma, nos da el perdón en nuestros pecados, nos da el arrepentimiento para seguirle al 100%. Sí, si tú no estás al 100% con Cristo, perdón, pero ese no es el llamado de Cristo, ese no es el llamado bíblico. Repito, no está hablando de perfección, pero si tú
Si Dios no te ha llevado a ese momento donde dices, yo le sigo, yo le pido perdón, yo me he arrepentido porque Dios está haciendo el arrepentimiento en mi corazón. Si no es al 100%, no eres de Cristo, porque el llamado de Cristo es así, es todo. No te puedes guardar algo para ti, puedes luchar, claro que vas a luchar toda tu vida, con ciertos vas a luchar, pero no eres ya esclavo del pecado, ya Dios te ha liberado. No vas a volver jamás al banco de los tributos como Leví jamás volvió. No volverás jamás al estilo de vida viejo porque ya no eres de aquel viejo estilo de vida que tú vivías. Podrás caer, pero como hemos dicho alguna vez la ilustración de podrás ensuciarte del lodo, pero ya no te revuelcas en el lodo, ya no vives en el lodo. Y él, dejando todo, se levantó y le seguía. Así que, hermano, o invitado, o asistente regular, Jesús te dice, deja todo y síguele, como lo hizo Mateo. El llamado es vigente. Por supuesto no significa deja todo y vende todo y vete a la calle. Si ese es el llamado de Dios, adelante. Pero normalmente significa en el lugar donde estás, en el oficio, profesión que tienes, donde Dios te ha puesto, en el lugar donde Dios te ha enviado. El llamado es vigente. Síguele a Cristo. Sigue a Cristo de cerca. Y si vas a seguir a Cristo de cerca, no es a la mitad. No es con cosas que le vas a esconder, no es con cosas que vas a decir, en esto no te lo doy, porque ese no es el llamado de Cristo, ese no es el arrepentimiento producido por Dios. Hay que entender bien que el arrepentimiento producido por Dios es cuando tu mente y tu conducta se van alineando con las Escrituras porque el Espíritu está obrando en ti. No es algo inferior. Si piensas que es a la mitad, si piensas que puedo obedecer en ciertas áreas, no es el arrepentimiento bíblico, no es el arrepentimiento que Dios produce. Puede ser solo una mentira, un engaño de estar en una iglesia cristiana. Por último, hermanos, vemos la última escena donde los fariseos se están quejando ahora con los discípulos. Versículo 30. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? 5:30. Dicen los fariseos. ¿Recuerdan el grupo, el tercer grupo de personas o el segundo grupo que platicábamos? De esos hombres que se sentían puros. Se quejaron con Jesús, se quejaron con los discípulos diciendo, si Jesús es quien dice, si Jesús viene de Dios, si Jesús es santo, ¿qué hace con la gente que no quisiéramos dejar pasar por la puerta? ¿Qué hace con las prostitutas? ¿Cómo verías a un hermano que está rodeado de borrachos y prostitutas? Honestamente, hermanos, ¿cómo se vería un hermanito de aquí en la congregación ahí platicando sentado? De primera impresión no se vería bien, de primera impresión. Pero Jesús, ¿qué haces entonces tú con recaudadores de impuestos, con pecadores, con prostitutas, con marginados, con leprosos? Lo hemos visto. Ellos son los pecadores, dicen los fariseos. Los que tienen enfermedades, ellos se lo merecen. ¿Se acuerdan que los fariseos decían? No, ellos pecaron, o sus padres pecaron, por eso nacieron con una enfermedad, o por eso tienen lepra, decían los fariseos. ¿Por qué tú, Jesús, comes con esa gente que nosotros los puros hemos marginado? Ellos son pecadores, nosotros somos puros. Si Jesús viene de Dios, ¿por qué está con ellos? Versículo 31, 5:31. Respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Nota aquí el sarcasmo de Jesús. No sé si llamarle sarcasmo, ironía, no sé cómo decirlo, pero le está diciendo, fariseos, ustedes piensan que están sanos. Por lo tanto, no tienen necesidad de médico. No me pregunten por qué no estoy con ustedes. Pero ellos están enfermos, míralos. Publicanos, prostitutas y demás, un grupo que nadie quisiera acercarse en realidad. Dice Jesús, ellos tienen necesidad de médico. Y fariseos, yo estoy el médico. A ellos he venido. Esto nos tiene que enseñar a nosotros que nosotros estamos dentro del grupo de los Juan Pérez, aunque a veces nos sentimos más morales. Estamos dentro del grupo de los publicanos, aunque a veces nos sentimos mejores ciudadanos, mejor portados, aunque a veces venimos a la iglesia. Todos estábamos corrompidos radicalmente desde adentro por el pecado que
que nos ha enfermado, para usar las palabras de Jesús. Todos somos esos enfermos y Jesús vino a los enfermos. Así que si tú escuchas la voz de Jesús hoy es porque estás enfermo y le dices: Señor, yo soy pecador. No quiero religión o cristianismo, yo quiero a Cristo. Yo quiero que me perdones mis pecados. Yo quiero que perdones a este enfermo, que vengas a sanar al enfermo. Dice Jesús en el versículo 32. Ahora versículo 32, si lo quieren leer, por favor síganlo con la vista. Dice: no he venido a llamar a justos. Vean la ironía o sarcasmo quizás, no sé cómo lo haya dicho Jesús. No he venido a llamar a justos. Le dice: ustedes son justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ustedes, fariseos, tienen su justicia propia y creen que son justos, creen que son buenos, creen que no hace falta sino su religión de obras. A ustedes no los vengo a llamar. Vengo a llamar a personas que entienden que son pecadores. Y si hoy Dios te está haciendo entender que eres pecador y nunca has llegado al arrepentimiento, pídele a Dios: Señor, sálvame, porque solo lo concedes tú. Pídele a Dios: llámame, porque cuando llamas nadie se puede resistir. Y quizás no he sido llamado, por eso no te he seguido. Pídele a Dios: llámame. Y si hay alguien que tenga aquí en este momento o en algún otro lugar personas que no han ido a Cristo, ora por esas personas, porque no pueden hacer nada por sí mismas. ¿No ves? Un enfermo, con alguien platicar, no sé si era con mi hermano Cuco, no sé si él me dio esta ilustración o la leí, creo que sí fue mi hermano Cuco. Me decía: imagínate que tienes aquí un enfermo que no puede ni pararse a poner su vacuna. Imagínate, de coronavirus enfermo, pues se cae aquí en el suelo, ¿no? No puede ponerse la vacuna. Tienes un médico aquí al lado, este joven infectado no puede ni levantarse a vacunarse, ¿no? Imagínate que el médico tiene la vacuna, necesita que el médico se la aplique, por usar una ilustración. Es así lo que pasa en esta misma ilustración de Jesús. Los pecadores enfermos no pueden hacer nada por sí mismos, por eso he venido a sanar a los pecadores. Pero ustedes que no se han arrepentido, ustedes que no creen la necesidad de Cristo, no vengo con ustedes, porque ustedes ya me han rechazado. Así es, hermanos, que dice Jesús: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a sanos, justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y nosotros, hermanos, los que hemos sido regenerados, los que hemos sido traídos a los pies de Cristo, hoy démosle gloria a Dios, hermanos. Quizás llegó ya antes tu momento de salvación, pero hoy dale gloria a Dios. Hoy dale gloria a Dios porque todo lo que ha hecho por ti en Cristo, por toda la bondad con la que te ha tratado, de haberte llamado sin tener esperanza, de haberte puesto la vacuna, por decirlo así, por usar la metáfora y la ilustración, la vacuna, cuando no podías hacer nada por ti mismo. Dale gloria a Dios porque cuando te llamó, al momento de llamarte, hizo el milagro de regenerarte, de sacarte de la tumba espiritual en la que estabas, te hizo el milagro de arrepentirte y seguirlo. Dios, hermanos, hoy llama a pecadores todavía. Jesús perdona pecados todavía. Dios concede arrepentimiento todavía. Si Dios te está llamando, no pierdas el tiempo. Si estás escuchando fuerte y claro el sígueme de Cristo, no te tardes a levantarte del banco de los tributos en el que estás sentado. No pierdas tiempo para el arrepentimiento. Si Dios está haciendo la obra en ti, vas a seguirlo. Pero tú no te resistas. Si Dios es quien te está llamando, es Dios Padre quien te está concediendo llegar a Cristo. Si te está concediendo el arrepentimiento, dale gloria a Dios y levántate a seguir a Jesús como lo hizo Mateo el publicano. No importa cuánto tengas en una iglesia, eso es independiente. Estamos hablando del llamado de Cristo. No estamos hablando de si te autodenominas como cristiano. Estamos hablando de si Cristo te ha llamado y te has arrepentido, porque Dios lo haya hecho en ti. Da gloria a Dios, sigue a Cristo y síguelo en su caminar por esta tierra. Observa su conducta sin pecado. Mira a Cristo entregarse por ti hasta la muerte y a la muerte de cruz, para que con Él seas crucificado en este mundo y a esta vida. Y a su llamado le responde así: Señor, yo te sigo. Yo te sigo hasta la muerte, Señor, como los discípulos. Yo te sigo a donde vayas. Yo te sigo al 100%. Yo te sigo tus pasos, Señor. Aun si esos pasos me llevan a donde yo no planeaba o a donde yo no quería, yo te sigo, Señor. Yo te sigo. Lo que quieras hacer de mi vida, yo te sigo, Señor. No quiero reservas, Señor.
Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo quiero ser la persona que tú tienes planeada para mí, no la persona que yo tengo planeada para mí mismo. Yo te sigo, Señor. Yo te sigo sin reservas y al 100%, porque ese es tu llamado. Yo me arrepiento porque tú estás concediéndome el arrepentimiento, si es que Dios lo concede, de cambiar tu mente y seguirle a Cristo, alejarte del pecado y decir, en esa cruz moriste por mí, ahí me has llamado, me has rescatado, me has lavado, me has limpiado, te resucitaste y ahora vivo con Cristo. Yo te sigo a donde vayas, yo sigo tus pasos. Porque desde ahora eres mi dueño, porque eres mi Dios, mi Salvador. Yo te sigo donde vayas. Y que la historia de Leví, hermano, hermana, invitado o invitada, sea también tu historia. Después de esto salió Jesús, se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Vamos a orar. Señor mío, gracias por tu palabra. Gracias por tu preciosa palabra que nos hace ver nuestra incapacidad de seguir a Cristo, pero también nos hace ver tu preciosa misericordia al llamar a pecadores, a atraer a pecadores a los pies de Cristo. Yo te ruego por aquellos quienes no te conocen, porque aquellos que no te conocen no pueden hacer nada por sí mismos, espiritualmente. Te pido por las personas, nuestros familiares que no te conocen, porque no pueden hacer nada por sí mismos. Es un llamado que tú produces, es una obra milagrosa en el corazón de un muerto espiritual. Es una obra de dar vida donde había muerte. Y te ruego que la obres, Señor, para la gloria de tu nombre. Te ruego, Señor, que concedas el arrepentimiento, el dejar el pecado atrás y seguirte, que no puede producir una religión de obras, ni una iglesia, ni un sermón, solo tú, Señor. Así que te ruego por aquellos que han de seguirte, y te ruego por los que te hemos seguido, que no se nos olvide que tú nos has sacado del lodo, Señor, y a seguirte al 100%. Que ese momento donde nos has permitido arrepentirnos sea un momento que se repita todos los días de fe y arrepentimiento siguiendo a Cristo. Te ruego, Señor, y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.